Iniciamos nuevamente son las 6:10 de la noche, de la tarde. Siempre trato de darles un pequeño espacio para que los participantes vayan ingresando, porque como entenderán, habrán algunas personitas que quizás vayan saliendo de sus trabajos, vayan en camino a sus casas, y es importante pues darles este espacio para que pues puedan llegar y sentarse, ¿verdad? Tomar algo, refrescarse y luego nuevamente sí conectarse. Entonces les damos la cordial bienvenida a nuestra clase. Estoy muy contenta de tenerlos aquí, de poder compartir con todos ustedes. Y pues el día de hoy vamos a estar entonces haciendo lo que es una retroalimentación de la clase del día de ayer, muy corta porque las clases, como les venía mencionando, quedan grabadas, y la idea es que si usted quizás no pudo conectarse, pueda ver entonces las clases allí grabadas. Sin embargo, yo trato de hacer una pequeña retroalimentación para ponernos en contexto. Entonces, permítanme un momentico. Buenas tardes. Vamos entonces a saludar a los que se van conectando por aquí. Aquí tenemos a Betty, a Elisa, Gisette, Liliana, Lisbeth, Luisa. Bienvenidos, bienvenidos a todos. ¿Cómo estamos? Voy a ir leyendo a través del chat. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenas tardes. Ok, a modo de inicio y antes de hacer la retroalimentación, vamos a ver unos pequeños cortos, ¿vale? De lo que es los trastornos de bulimia Ay, no, qué divina. y de anorexia. Entonces, permítanme un segundo, ya les voy a compartir mi pantalla. Mientras que, pues, nos vamos conectando todos. ¿Me confirman si están escuchando y viendo lo que voy a reproducir, por favor, a través del chat? Y esto es básicamente lo que vemos nosotros a diario en consulta cuando atendemos a un paciente con un trastorno de la conducta alimentaria. Miren que al inicio del video, ¿verdad? Al inicio del corto, ¿qué estaba haciendo la chica al inicio del corto que les acabo de compartir? ¿Ella qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba revisando sus redes sociales, ¿verdad? Y estaba diciendo, ay, pero qué linda se ve ella. Yo, ¿por qué no me veo así? ¿Cierto? Y luego entonces, ¿qué pasó? Que era tanta la presión social que ella percibía que incluso podía hasta escuchar voces, ¿verdad? Que le decían gorda, estoy muy gorda. Y miren que ella se veía al espejo y veíamos en pantalla a una persona delgada, esbelta, pero su imagen de sí misma estaba totalmente desdibujada de la realidad, porque se autopercibía como qué, como una persona con un alto peso. Entonces, digamos que esto es mucho lo que nosotros vemos en consulta, ¿vale? Es mucho lo que vemos a diario. Personas que batallan con su propio peso, aún no teniendo la necesidad, porque son personas que están en su peso ideal, son personas que no tendrían la necesidad de preocuparse por cómo se ven físicamente. Aún así, es tanta la presión social que ejercen las redes sociales, las personas que están a nuestro alrededor, que evocan que una persona pudiera, ¿verdad?, padecer de este trastorno. Entonces, digamos que es algo que nos puede pasar y nos puede tocar a todos, tanto mujeres como hombres, pero ayer veíamos que la mayor prevalencia era en mujeres. No voy a profundizar haciendo la retroalimentación de la clase anterior porque nos llevaría mucho tiempo. La idea es que ustedes
si no pudo realizar, ver la clase del día de ayer, se pueda entonces eh, ver la clase grabada, ¿vale? Que la están compartiendo a través de los grupos. Por eso es tan importante que podamos nosotros cada uno agregarnos a esos grupos, porque allí voy a estar enviando, y bueno, voy a hacer un pequeño hincapié en esto. Voy a estar enviando lo que son algunas actividades, algunas eh, charlas que también quiero que observen en este fin de semana. Entonces, la idea es que ustedes, todos los que estemos aquí, se puedan agregar a esos grupos porque la idea es que mañana voy a estar compartiendo lo que es un cortometraje. Bueno, no es tan cortometraje, es más larguito, es de 45 minutos. Así que si usted quiere quizá profundizar en este tema, porque quizás pues 5 días no nos van a dar caso para poder tratar todo lo que conlleva a este tema que es tan importante, yo les invito a que vean esa película de la cual también vamos a estar comentando en nuestra clase. Como les dije, se las voy a compartir y la idea es que en este fin de semana larguito que tenemos lo podamos ver y luego entonces en nuestra clase del día lunes lo podamos debatir. Dicho esto, entonces, el día de ayer estuvimos conversando un poco acerca de lo que es el trastorno de anorexia nerviosa. Veíamos que uno de los principales signos de esta enfermedad, ¿verdad? Es precisamente la restricción voluntaria de los alimentos, el miedo intenso a ganar de peso, la distorsión de la imagen corporal y que habían dos tipos, de tipo restrictivo y con atracones o purgas. Vimos entonces lo que fue la trilogía multifactorial, las manifestaciones clínicas conductuales y emocionales. También estuvimos viendo un caso referente a lo que fue la anorexia nerviosa, algunas herramientas de evaluación que el 20 de agosto, en nuestra segunda parte del diplomado, vamos a estar entonces nosotros profundizando. El día de ayer solamente, digamos que las mencionamos, el tratamiento interdisciplinario, la nutrición, cómo cumple, ¿verdad? Importancia tanto la psicoterapia como la parte nutricional, la medicina, la psicoeducación, y vimos también cuáles podrían ser las complicaciones médicas frecuentes en una persona que pudiera estar atravesando por un trastorno de la conducta alimentaria tipo anorexia nerviosa. Vimos también las claves terapéuticas que podemos nosotros adelantar con nuestro paciente para poder ayudarle en este proceso. Evitar centrar el tratamiento exclusivamente en la comida era uno de ellos y uno de los más importantes a mi criterio, porque es importante que podamos ver a nuestro paciente desde una mirada integral, desde la parte biológica, desde la parte psicosocial, emocional, mental, espiritual incluso, y física, ¿vale? Validar el sufrimiento emocional por el cual una persona pudiera estar atravesando, dado pues el trastorno que está esta persona padeciendo, y trabajar el miedo a perder el control puede ser una de las claves terapéuticas en un proceso de anorexia nerviosa. Fomentar el sentido de identidad más allá del cuerpo e incluir el cuerpo en terapia de manera progresiva, trabajando con de alguna u otra manera. El espejo nos ayuda muchísimo a cuál es este autoconcepto que estamos teniendo nosotros mismos. Podemos de manera terapéutica y obviamente bajo supervisión encontrar a la persona frente a un espejo, poner a la persona frente a un espejo y preguntarle qué percibes de ti misma, cómo te percibes. Es una de las técnicas que utilizamos y ahí poco a poco nos vamos nosotros dando cuenta cuál es esa imagen corporal que pueda tener esta persona de sí misma, ¿vale? Y poder de alguna u otra manera ayudarle a mejorar esta conciencia corporal. Por otro lado, entonces el día de mañana vamos a estar conversando de lo que es la bulimia nerviosa. Vamos a estar viendo lo que son los criterios diagnósticos, las manifestaciones clínicas y los diferentes actores que se imparten para poder ayudar a una persona que atraviesa por este trastorno. Entonces, el día de hoy vamos a mencionar a
¿Cuál es la definición de la bulimia nerviosa basado en nuestros manuales de diagnóstico DSM-5 y la CIE-11? A modo introductorio, vamos a estar definiendo a la bulimia nerviosa como los episodios recurrentes de atracones seguidos por conductas compensatorias inapropiadas como el vómito autoinducido. Este es, digamos, uno de los signos o el signo más fehaciente que pueda atravesar una persona con bulimia nerviosa. Los episodios recurrentes de atracones, cuando hablamos de atracones, hablamos entonces de esta persona que en algún momento come de manera compulsiva todo lo que encuentre por ahí, seguido por conductas compensatorias inapropiadas. ¿Cuáles son, a qué llamamos nosotros con conductas compensatorias inapropiadas? Todas aquellas conductas que van a realizarse luego del episodio y que son claramente inadecuadas, como por ejemplo el vómito autoinducido, el uso excesivo de laxantes o incluso ejercicio excesivo. ¿Vale? Son algunas de las conductas compensatorias las cuales pueda estar atravesando una persona luego del episodio del atracón. ¿Ok? Entonces, el uso excesivo de laxantes, el uso excesivo, incluso pudiéramos nosotros también mencionar todas aquellas cosas que las personas eh, recurren para autoinducirse el vómito o tratar de evacuar toda esa cantidad de comida que consumiste en ese dicho momento o lo que nosotros llamamos en ese episodio. A diferencia de la anorexia, porque entonces nosotros pudiéramos decir, bueno, pero en la anorexia también se dan este tipo de comportamientos. Entonces, a diferencia de la anorexia, el peso corporal suele estar dentro del rango normal. Miren esto. Por eso es tan difícil nosotros poder llegar a veces a un diagnóstico de bulimia nerviosa. Porque en el caso de la anorexia nerviosa, la persona, pues claramente el signo lo podemos ver. ¿M? Porque la persona es una persona que comúnmente está muy por debajo de su IMC, incluso autopercibiéndose como una persona gorda. Pero en el caso de la bulimia nerviosa, la persona suele estar dentro del rango normal de peso. Por eso es tan difícil nosotros poder llegar a un diagnóstico. La persona no lo dice. Normalmente una persona que está atravesando por un trastorno de la conducta alimentaria normalmente no habla o más bien no piensa que está pasando esto en su vida, sino que ella solamente lo ve o él solamente lo ve como es que me quiero cuidar, ¿verdad? Podría ser, ¿ok? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Todo bien? Listo. Entonces, como ejemplo clínico, vamos a ver una persona joven que consume grandes cantidades de comida en poco tiempo y luego se aísla para provocarse el vómito. Esto es muy recurrente, sobre todo en adolescentes. Es muy recurrente el hecho de que la persona tenga esa conducta de retraerse o de consumir grandes cantidades de comida excesivamente en poco tiempo, ya sea por ansiedad, ya sea por gula o por cualquiera que sea el motivo. Y luego de un momento a otro, esa persona se pierde, ¿ya? En reuniones familiares, por ejemplo, por eso hay que estar muy apercibido de este tipo de conductas. ¿Vale? Cuando esta persona la vemos que está comiendo excesivamente y de pronto no la vemos más o se pierde, ¿verdad? O se aísla durante un largo tiempo. Algo está pasando ahí, porque siempre lo hace, es una conducta repetitiva. Entonces, ahí está pasando algo y hay que ponerle toda nuestra atención, sobre todo a los papás que de pronto puedan estar aquí en sala y que están aquí porque quieren aprender muchísimo más acerca del tema. Entonces, es uno de los primeros signos a los cuales hay que colocarle suma atención. ¿Ok?
Por otro lado, entonces vamos a ver cuáles son estos criterios diagnósticos. Entonces, dentro de los criterios diagnósticos basados en la DSM-5 están los episodios de atracones que deben darse al menos una vez por semana durante 3 meses. ¿Cómo así? No quiere decir que porque la persona tuvo uno, dos o tres episodios, ya nosotros vamos a entender que la persona tiene el trastorno. Entonces, miren que hay una diferencia entre padecer el trastorno, ya tenerlo, y el proceso de prevención, es decir, antes de que ocurra el trastorno, porque la persona pueda estar mostrando signos de trastorno, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros podemos pensar un presunto caso de bulimia nerviosa, en la recurrencia del episodio. Para este caso, la recurrencia del episodio debe ser de al menos una vez por semana durante 3 meses mínimo, ¿ok? Las conductas compensatorias inapropiadas y repetitivas, como lo vimos anteriormente, el vómito, el uso de los laxantes, son algunas de estas conductas repetitivas luego de o post-atracón. La autoimagen, que está indebidamente influida por el peso corporal y la silueta, es decir, cuando una persona está totalmente, tiene una autoimagen corporal totalmente desdibujada de la realidad. No se presenta exclusivamente durante episodios de anorexia nerviosa, lo que quiere decir entonces que una persona con eh, estos signos, ¿verdad? Que atraviesa por un caso de anorexia nerviosa, no lo podemos entonces también decir que tiene bulimia nerviosa, ¿ya? Entonces, esos son algunos de los criterios diagnósticos. Ahora bien, vamos a ver entonces un poco acerca de la epidemiología. Cuando hablamos de la epidemiología, hablamos un poco acerca de en qué rango de edades pudiera presentarse, dónde es más en qué edades es más prevalencia. Y esta prevalencia de la que hablamos es una prevalencia a nivel mundial. Porque muchos se pueden estar preguntando, como, bueno, pero esta cifra podría ser en algunas partes y no tocar la ciudad o el país donde me encuentro yo. Quiero decirle que esta prevalencia es a nivel mundial, ¿ok? Entonces, la edad de inicio es aproximadamente, no es lineal, es decir, sucede durante la adolescencia tardía, usualmente, o la adultez temprana, entre los 16 y los 25 años. Pero esto no quiere decir entonces que sí o sí pueda ocurrir en estas edades, porque pueden haber otros muchos más factores, más que todo de situaciones vividas en algún momento que pudo evocar a que la persona pueda padecer este trastorno. Entonces digamos que no podemos decir que si la persona tiene 26, 27 años, no está dentro del rango, no puede tener entonces la enfermedad, sí la puede, o el trastorno, sí lo puede tener, no la enfermedad, el trastorno. Entonces, cuando hablamos de la prevalencia, hablamos que que la mayor prevalencia es en mujeres, ¿vale? En un 90 o un 95%, pero también se va a presentar en hombres, sobre todo aquellos que puede que hayan tenido alguna situación de tipo emocional, ¿vale? La frecuencia de atracones puede ser diaria o semanal. Reitero, es más que todo, no es una camisa de fuerza, pero es la mayor prevalencia, ¿vale? La mortalidad más baja es más baja que en casos de anorexia, pero con mayor comorbilidad psiquiátrica. Es decir, que pudiera una persona
esta persona que atraviesa de bulimia nerviosa pudiera necesitar atención por parte de psiquiatría. ¿Ok? Entonces, digamos que una de las razones por las cuales una persona pudiera ser medicado pudiera ser por un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Ok? Permítame un segundo, por favor. Ok, listo. Es importante también recalcar la etiología multifactorial, es decir, reitero, es importante verlo desde los diferentes puntos de vista, ¿vale? No solamente desde el factor, por ejemplo, psicológico, sino también desde el factor biológico, desde el factor psicológico, desde el ámbito sociocultural y desde una perspectiva cognitiva. Cuando hablamos del área psicológica, hablamos que la persona que está padeciendo por un trastorno de bulimia nerviosa es una persona que pudiera tener alguna afección en su disfunción o una disfunción en los circuitos de recompensa cerebral, más específicamente en neurotransmisores como la dopamina, ¿vale? Pudiera también estar atravesando por una disbiosis intestinal o alteraciones en la leptina y la grelina. Por eso es tan importante el área de nutrición en casos de trastornos de la conducta alimentaria, porque sabemos que la alimentación, hoy por hoy sabemos que la alimentación juega un papel importante incluso en la gestión, en el tratamiento de las emociones, ¿verdad? Puede que haya algunos alimentos que evoquen o hagan que nuestro organismo pueda producir mayor cantidad de ciertos neurotransmisores en nuestro cerebro. Por eso es tan importante saber qué alimentos consumimos y qué pueden producir en nuestro organismo. Aquí pudiéramos nosotros también mencionar en el caso de las personas con un trastorno del neurodesarrollo, en el caso, por ejemplo, de los autistas, en el caso de las personas con TDAH, es importante también destacar que una persona con un trastorno del neurodesarrollo, es muy importante que podamos saber qué alimentos está consumiendo esta persona, porque hoy por hoy, reitero, se considera mucho el que los alimentos provocan en nosotros los seres humanos ciertas reacciones, ¿vale? Sean positivas o no tan positivas. Entonces tenemos que cuidar muchísimo nuestra alimentación con relación al estado del ánimo, ¿vale? Por otro lado, en el área psicológica vemos también que una persona que padece de un trastorno de la conducta alimentaria, en el caso de la bulimia nerviosa, es una persona que pudiera estar atravesando por episodios de baja autoestima. Es importante también preguntarles si la persona en algún momento pudo haber hecho dietas restrictivas o si es la primera vez, ¿vale? Este dato es sumamente importante. Si es la primera vez o si ya anteriormente ha realizado dieta restrictiva, es decir, su historial, ¿vale? Los traumas no tratados, las emociones no reguladas, como la ira, la tristeza, la culpa, son algunas de las emociones que si no se gestionan de manera adecuada, que si no se solucionan en un proceso terapéutico, se podría más adelante evocar en un trastorno de la conducta alimentaria. Ayer mencionábamos también que lo sociocultural va a cumplir una labor, o no una labor, sino va a cumplir en la persona con trastorno de la conducta alimentaria un factor de riesgo muy vital, ¿vale? ¿Por qué? Porque en los ideales del cuerpo delgado, ¿verdad? La presión por el control corporal, el estigma del sobrepeso, van a hacer que una persona, sobre todo con una persona, como les mencioné anteriormente, con baja autoestima, con historia de dietas restrictivas y demás, puedan tener en algún momento este trastorno, indistintamente de la edad, ¿vale? Indistintamente de la edad que pueda tener esta persona, puede padecer un trastorno de la conducta alimentaria.
Más que todo la prevalencia, como ya les mencioné, sobre todo en adolescentes jóvenes y en adultez temprana. El área cognitiva, mencionar que una persona con un trastorno de la conducta alimentaria podría tener un pensamiento dicotómico en el todo o en el nada. Es decir, por eso es tan importante psicoeducar a las personas con relación a los alimentos. Es decir, todo lo que contenga grasa es malo. O no puedo comer nada que tenga grasa. No puedo comer nada que no sea rico en proteína. Es decir, pueden ser, pueden tener estos pensamientos dicotómicos que más adelante se pueden convertir en un trastorno de la conducta alimentaria por precisamente no saber cómo llevar un plan alimenticio adecuado. El perfeccionismo y la culpabilización es también otro de los factores sumamente principales que también pudiéramos nosotros mencionar. Las personas con un trastorno de la conducta alimentaria, en el caso de la bulimia, son personas que por lo regular tienen una predisposición, ¿vale? Ya sea de tipo biológico, ya sea de tipo psicológico. En el caso de, por ejemplo, las personas con perfeccionismo, ¿verdad? Que no se pueden permitir que otra persona sea más delgada, más bello, entre comillas, que yo, ¿verdad? Este es alguno de los pensamientos que vemos en consulta. La culpabilización, entonces si consumen un alimento que no está dentro de su dieta restrictiva, pues claramente esto va a evocar en que la persona tenga estas conductas inapropiadas, como lo veíamos anteriormente. Vamos a ver entonces algunas de las manifestaciones físicas que pudiera tener esta persona atravesando este trastorno. Tenemos, por ejemplo, las lesiones en el esófago y boca por los vómitos frecuentes, la pérdida del esmalte dental. Ejemplo, una persona con bulimia nerviosa pudiera tener la prevalencia a tener caries o sensibilidad dental. La hipopotasemia o el bajo potasio, los riesgos de arritmias cardíacas, también son uno de los factores a los cuales se puede ver expuesto una persona con bulimia nerviosa. La inflamación de glándulas parotideas o cara redonda, ¿verdad? La fatiga, el estreñimiento y el dolor abdominal. Son algunas de las manifestaciones físicas que nosotros podemos ver o dentro de los estudios que se realicen por área médica pudieran darnos entonces signos de alarma para tenerlo en cuenta como un paciente que pueda estar padeciendo de bulimia nerviosa. Tenemos por otro lado el área conductual y emocional, como son el consumo compulsivo de alimentos hipercalóricos, los episodios de culpa, vergüenza y baja autoestima post-atracón, el ocultamiento del comportamiento alimentario y los ciclos de dieta restrictiva, atracón compensación, es decir, entonces si tengo un buen día y recibí una muy buena noticia, voy a consumir toda la comida que yo quiera, voy a volverme loco con relación a la alimentación. Pero luego de ello, ¿qué pasa? Que no solamente la acción del atracón, sino el luego de la sensación de culpa, o más bien el pensamiento de culpa, el pensamiento de por qué lo hice, el pensamiento de esto entonces no lo puedo hacer, no me lo puedo permitir, ¿verdad? Son algunos de los pensamientos. O nada de lo que hice estuvo bien, todo lo que hago está mal. Entonces ahí vemos también el componente psicológico. Todo lo que hago está mal, nada de lo que hago está bien. Entonces ya ven cómo se compone allí, digamos, ese ambiente psicológico que sí o sí hay que tratar en un paciente con un trastorno de la conducta alimentaria. Como ejemplo clínico, vamos a ver entonces, ustedes saben que siempre me gusta traer ejemplos clínicos para que los hagamos en vivo y en directo. Como ejemplo clínico tenemos a Laura de 21 años, que refiere que no puede controlarse cuando empieza a comer. Suele consumir grandes cantidades de comida sola en su habitación y luego se provoca el vómito.
Describe vergüenza intensa tras cada episodio, pero teme subir de peso. Usa laxantes y hace ejercicio en exceso y su índice de masa corporal está en rango normal, lo que ha dificultado el diagnóstico. Dicho lo anterior, me van a conversar o me van a escribir allí a través del chat cuáles serían entonces los signos o síntomas que pudiéramos ver en este paciente, en Laura. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos signos y síntomas que pudiéramos nosotros observar a la luz del caso clínico? ¿Cuáles son, chicos? ¿Cuál es el primer signo que nosotros podemos ver en Laura? Que nos pudiera a nosotros dar la tentativa de que tiene el trastorno. Atracones, vómitos, ¿qué más? Muy bien, Giselle. ¿Qué más? No puede controlarse, come en su habitación sola. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro? Se aísla, siente vergüenza. Muy bien. ¿Qué otro podemos ver? El ejercicio y el uso de los laxantes. Excelente, muy bien. El miedo a subir de peso, correcto. Entonces, miren, vamos a mencionar uno por uno cada uno de estos signos. Refiere que no puede controlarse cuando empieza a comer, es decir, una vez que inicia, no para. Suele consumir grandes cantidades de comida, es decir, en su habitación, lo que quiere decir que se aísla para que nadie vea las grandes cantidades de comida que estoy consumiendo. Luego se provoca el vómito, nuestra sensación de vergüenza. Describe vergüenza, bueno, y aquí lo está describiendo, no lo dije yo, lo está diciendo ella misma. Describe vergüenza intensa tras cada episodio, pero teme subir de peso. Aquí sí hay un miedo a subir de peso. Entonces, en consecuencia, los comportamientos asociados es el uso de los laxantes y ejercicio en exceso. Su índice de masa corporal está en rango normal, lo que ha dificultado el diagnóstico. ¿Vale? Entonces, ¿será que esta paciente pudiéramos decir que tiene un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Qué opinan? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esta paciente Laura de 21 años podría estar teniendo un trastorno de la conducta alimentaria o no? ¿Ustedes qué opinan? Muy bien, Gisette, así es. La persona o el paciente, vamos a hablarlo así, el paciente, vamos a ver antes de responder a esa pregunta a la luz de los criterios que vimos anteriormente, sí, ¿qué criterios cumple? Vamos a ver, dame un segundo. Vamos atrasito, vamos a devolvernos un poco. Ok, miren que dentro de los criterios diagnósticos están los episodios de atracones de al menos una vez por semana durante 3 meses.
Este caso que vimos anteriormente no nos menciona el tiempo, solamente nos menciona las acciones. Lo que quiere decir que nosotros como buenos profesionales que somos, tenemos que indagar cuánto tiempo esta persona ha tenido esta conducta para nosotros diagnosticarlo, ¿verdad? Entonces es lo primero que tenemos que hacer, preguntarle cuánto tiempo lleva esta conducta. ¿Mm? Conductas compensatorias inapropiadas y repetitivas si cumple con el criterio de este paciente, porque la paciente menciona que, vamos a ver acá, vamos a ver por aquí. Dice, cuando él suele, luego se provoca el vómito. Entonces, ¿cuál es la conducta compensatoria allí? El vómito. Entonces, sí cumple con el criterio de conductas compensatorias inapropiadas y repetitivas, post-atracón. La autoimagen está indebidamente influida por el peso corporal y la silueta. Vamos entonces a ver el caso. Describe vergüenza tras cada episodio, teme subir de peso, usa laxante y hace ejercicio en exceso. ¿Vale? Su índice de masa corporal está en rango normal. Lo que quiere decir entonces que la autoimagen está indebidamente influida por el peso corporal y la silueta. Pues no lo dice, pero probablemente sí. ¿Por qué? Porque probablemente sí. Porque menciona que usa laxante, ¿verdad? Y hace ejercicio en exceso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque claramente tiene miedo a subir de peso. ¿Vale? Vamos a seguir viendo los criterios. No se presenta exclusivamente durante episodios de anorexia nerviosa. Bueno, eso tampoco lo refiere y por eso también es muy importante nosotros poder indagar acerca si la persona ha sido, ojo con esto, es muy importante indagar si la persona anteriormente ha sido diagnosticada con un trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, si la persona te está mencionando los signos, los síntomas, ¿verdad? Es importante que le preguntes, ¿usted en algún momento eh, fue diagnosticado por un trastorno en la conducta alimentaria? Es muy importante que lo mencionemos o que lo preguntemos en consulta, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque es importante saber si, por ejemplo, y si la persona te dice que sí, que es diagnosticada, que tiene su diagnóstico por anorexia nerviosa, entonces no lo puedes tú volver a diagnosticar, ya tiene el diagnóstico de base. Y entonces, a la luz de que tiene este diagnóstico de base, tú lo que vas a hacer es el seguimiento, ¿vale? Perfecto. Sigamos entonces. Vamos a ver entonces cuál sería la evaluación diagnóstica que pudiéramos nosotros hacerle a mi paciente. Dentro de la evaluación diagnóstica vamos a ver entonces el test de bulimia de Edimburgo-Bite, el AIT-26, SCOFF, que también hace parte de la evaluación diagnóstica para pacientes con bulimia nerviosa, la entrevista clínica estructurada, la evaluación médica de electrolitos, función renal y gástrica y un diario alimentario emocional. Son algunas de las herramientas que nosotros podemos eh, realizar en una consulta si no llegase a tener, ¿verdad? Si no llegase a llegar a, sí, a estar en nuestra consulta un paciente con un trastorno de la conducta alimentaria. Como les he mencionado en nuestras clases, nosotros no vamos a enfatizar en este momento acerca de las evaluaciones diagnósticas porque el 20 de agosto nosotros vamos a tener nuestro segundo día de, eh, perdón, nuestro segundo diplomado en trastornos de la conducta alimentaria, en el cual sí vamos a enfatizar en cada una de estas evaluaciones. Esto es a modo de que solamente las conozcan, ¿verdad? Y luego las enfaticemos.
¿Cuál sería un tratamiento interdisciplinario eficiente y eficaz para ayudar a este paciente? En primera instancia está la terapia cognitivo-conductual que hace parte de la psicoterapia, con más específicamente la terapia centrada en CBT-bien, que es la evidencia sólida para bulimia, en donde nosotros vamos a utilizar algunas técnicas y recursos propiamente dicho para este trastorno. Por otro lado, tenemos el trabajo sobre la autorregulación emocional de creencias disfuncionales y autoestima. Tenemos que ayudarle a nuestro paciente a la reestructuración del pensamiento. Eso ya lo hemos venido conversando. La autorregulación emocional, lo que quiere decir entonces que si esta persona está pasando, digamos, por una crisis emocional, por algún momento que sea lo que evoque como tal esta conducta inapropiada, nosotros podamos ayudarle a que utilice algunas otras formas de autorregulación y pueda mejorar esta conducta. ¿Qué queremos nosotros en consulta? Nosotros en consulta lo que queremos básicamente es que la persona aprenda a gestionar esa emoción de una manera más saludable. Es decir, ayudarle a mi paciente a encontrar sus gustos, sus intereses, sus pasiones, sus deseos, aquello que lo hace feliz y volverlo a reconectar. Por eso es tan importante la relación médico-paciente, porque si un paciente no tiene eh, confianza contigo, pues probablemente es una persona que no va a poder contarte las cosas, no va a poder llegar, digamos, a esa confianza o ese rapport que es necesario para poder ayudar a avanzar a mi paciente. Por otro lado, tenemos también las técnicas con relación al mindfulness, que más adelante vamos a ver que son sumamente importantes para ayudar a nuestros pacientes. Permítame un segundo, por favor. Entonces, tenemos también lo que es el trabajo con el atracón como forma de afrontamiento emocional, que va a ser muy importante para nosotros apoyar a nuestro paciente a mejorar dichas conductas, ¿vale? Entonces, digamos que el área psicológica es un área fundamental en los procesos de trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque vamos a apoyar a nuestro paciente en el pre y en el post tratamiento, ¿vale? En el pre, ¿por qué? Porque la persona pudiera estar teniendo algunos signos de alarma, pero no tener propiamente el diagnóstico. Entonces nosotros podemos apoyar a este paciente, ¿vale? Y durante el tratamiento, claramente también ayudarle a mi paciente a tener mejores herramientas para ayudarlo a tener mejores herramientas para que esta persona pueda encontrar en sí mismo las actividades necesarias para evitar llegar al punto de estas conductas inadecuadas. El área de nutrición, como la intervención no restrictiva, la reeducación alimentaria, la recuperación del patrón regular de las comidas, la identificación de desencadenantes del atracón, como son el área emocional y fisiológico, el abordaje del miedo a comer ciertos alimentos, sobre todo en los casos de anorexia y bulimia, en ambos. Es muy importante la psicoeducación, la educación nutricional, para ayudarle a mi paciente a que él entienda, que comprenda que los alimentos no es que todo sea malo o que si como un alimento rico en grasas, en proteínas, qué sé yo, ya me va a hacer un daño sustancial, ¿no? Ayudar a mi paciente a que mejore esa relación con la comida, ¿vale? Identificar cuál es el desencadenante, lo que lleva a la persona a cometer estos actos, ¿vale? Y es muy importante también que dentro de esa intervención se tenga en cuenta también los pensamientos de mi paciente. ¿Por qué? Porque no puedo obligar al paciente a que
realice lo que yo sé que necesita, pero que no es consciente quizás mi paciente que lo necesita. ¿Cómo así? Es muy importante saber que hay pacientes que muestran resistencia al proceso, ¿vale? Entonces, al mostrar resistencia al proceso, pues claramente no vamos a poder ayudarlo de forma adecuada. Entonces, esta recuperación, como se los he venido diciendo, es una recuperación que lleva tiempo, es una recuperación que es de constancia, ¿vale? El apoyo médico en tratamientos de deshidratación o desequilibrio de electrolitos, porque una persona con bulimia nerviosa puede padecer de desequilibrio en los electrolitos por la falta de ingesta de alimentos ricos en potasio, en calcio. En casos graves, incluso la utilización de los antidepresivos como la fluoxetina bajo vigilancia. Esto quiero decirlo con mucha sutileza, con mucho respeto, y es que si quizás usted es un familiar de un paciente que tiene este trastorno, no puede de pensar o suprimir la consulta médica o psiquiátrica porque está usted recibiendo esta información. No puede decir entonces usted, no, es que yo vi en el diplomado que si tengo bulimia nerviosa tengo que tomar fluoxetina. No, esto debe ser bajo con un reglamento médico para determinar a través de chequeos médicos generales si usted es un paciente que es apto para tomar este tipo de medicación, porque en algunos casos pudiera tener una contraindicación. Tenemos también la prevención de complicaciones médicas como las arritmias, la esofagitis y la pancreatitis, ¿verdad? Son algunas de las complicaciones médicas que puede atravesar una persona con bulimia nerviosa debido a estas conductas inadecuadas, ¿verdad? De vómitos, de uso de laxantes, que sabemos que a nivel orgánico pudiera tener incluso lesiones a nivel del exófago. Por eso es tan importante el apoyo médico y psiquiátrico. El área de psicoeducación, en romper el ciclo, atracón, compensación, que probablemente es el ciclo que más tienden a tener estos pacientes, ¿verdad? Una vez recurren a la ingesta de alimentos en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque piensan que es una compensación a el duelo, a el trauma. Vemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres o incluso en hombres, cuando pasan por una decisión amorosa, tienden a tener estos episodios de atracón a manera de compensar, a manera de no sentir el dolor, porque esa es otra cosa, que lo que en algunos casos se busca es no sentir el dolor. Y el dolor, hablándolo desde el ámbito mental y emocional, que puede estar provocado de una situación que te ha generado malestar. El trabajo con la familia o la red de apoyo en adultos y jóvenes. Es muy importante reconocer el valor de la familia porque va a ayudar a mi paciente a tener un proceso de acompañamiento emocional donde él sepa que la familia son un apoyo sustancial y que puedes hablar, puedes llegar a donde ellos, puedes conversar, puedes tener momentos de calidad con ellos en donde te van a atender, te van a escuchar, te van a comprender. Las técnicas de afrontamiento ante el estrés y recurrir a la comida, ayudarle a mi paciente a encontrar cuáles son cuáles son, digamos, esas situaciones, esas actividades que puedes tú realizar sin tener que recurrir a la comida. Algunas complicaciones frecuentes que nosotros podemos ver es el desequilibrio por hidroelectrolítico, como la hipopotasemia o el paro cardíaco, los trastornos gastrointestinales crónicos, la depresión mayor, autolesiones y suicidio, el riesgo de cronificación si no se interviene antes de los 5 años de evolución.
Una persona que pasa por un trastorno de bulimia nerviosa es una persona que está expuesta a muchas complicaciones médicas, muchísimas. Esto solamente es por mencionar algunas de las complicaciones médicas que pueda pasar, atravesar una persona, pero realmente pudiera pasar por muchas más. Ahora vemos incluso el caso de personas con depresión mayor, con suicidios o intentos de suicidios, ¿m? Trastornos gastrointestinales, trastornos, afecciones a nivel del exófago, riesgos de cronificación. Es decir, son muchísimos los factores que pueden ahí intervenir si una persona no se llega a un plan de tratamiento adecuado y a tiempo, ¿vale? Por eso es tan importante no solamente la intervención, sino también la promoción y la prevención para que no llegue esta persona a tener este trastorno, que luego ya dentro del mismo va a ser muchísimo más complejo. ¿Cuáles son las claves terapéuticas? Evitar culpabilizar a mi paciente por su conducta, identificar el atracón como respuesta disfuncional a una emoción válida, es decir, entender que ese paciente está realizando ese tipo de conducta porque quizás no sabe cómo afrontar la situación que está atravesando y lo que le es más fácil es acudir a la comida. Entonces tenemos que identificar eso. ¿Por qué esta respuesta o este pensamiento automático de esta persona es producirse el atracón y más adelante las otras conductas inadecuadas? Promover la conexión cuerpo y emoción, que es tan importante nosotros identificar cómo nos sentimos con cierto tipo de actos. Enseñar la autorregulación emocional y la autocompasión para ayudar a mi paciente a reconocer su autoestima, su autoconocimiento, su autovalía, entender que estamos haciendo parte de un proceso en el cual cada uno de los actores y los profesionales que estamos ayudando al paciente vamos a querer lo mejor para él. Es muy importante que mi paciente sepa que yo quiero lo mejor para él, que voy a estar aquí para apoyarlo, que si recae igual también voy a estar aquí. El trabajar la autorregulación, la autocompasión, el perfeccionismo, el pensamiento dicotómico y la autoexigencia, ¿verdad? Reconocer que hay personas que pudieran tener una autoexigencia mucho más elevada que otras, en las cuales la percepción de sí mismo o la percepción que tienen los demás, ¿verdad? Para ellos es sumamente importante. Es decir, la autopercepción, perdón, la percepción que tienen los demás acerca de ellos, suelen ellos pensar que es un todo o es un nada. Si todas las personas tienen una mala percepción de mí, o todos piensan que estoy gorda, ¿verdad? O nadie pienso que me veo bien. Ahí hablamos también de lo que son los pensamientos dicotómicos. Listo, chicos. Me gustaría saber, están hoy como calladitos, me gustaría mucho saber si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que les gustaría que afiancemos nuestros conocimientos o algo que les gustaría mencionar. Cuéntenme un poquito. Quiero escucharlos, quiero leerlos, saber cómo se han sentido a lo largo de nuestra clase, qué piensan. O si por otro lado todo está súper claro, conciso, adecuado. Quieren que me escriban ahí a través del chat si tienen alguna duda, alguna inquietud, o si todo está claro, también pueden escribir. Si está todo claro, me escriben así. Así, todo está claro. O si tienen duda, así. Entonces, dicho esto, chicos, el día de hoy abordamos entonces lo que fue el segundo trastorno, ¿verdad? El segundo trastorno que fue la bulimia nerviosa. Vimos entonces lo que fueron los criterios diagnósticos basados en nuestro manual diagnóstico
DSM-5. Vimos también lo que fueron los factores biológicos, psicológicos, socioculturales y cognitivos, las manifestaciones clínicas, conductuales, emocionales. También vimos lo que fue un ejemplo clínico acerca de lo que es el trastorno de bulimia nerviosa, las evaluaciones que pudiéramos nosotros realizar si un paciente llega a nuestra consulta, el tratamiento por parte de psicoterapia, nutrición, el apoyo médico y psiquiátrico, que en algunos casos suele ser muy importante o de vital importancia porque sí o sí necesita ser medicado. La psicoeducación, vimos también las complicaciones frecuentes y las claves terapéuticas que son necesarias durante el proceso de intervención. ¿Vale, chicos? Entonces, quiero que me confirmen si ya todos los que estamos aquí en sala se han agregado a los grupos, porque el día de mañana voy a estar compartiéndoles una película que quiero que se vean porque el día lunes vamos también a realizar un pequeño diálogo acerca de eso, ¿vale? Por acá me dicen, un paciente que llega a consulta en medicina general, ¿qué podría decir para recibir atención o una ruta? Bueno, mi amor, claramente es la labor del médico tratante identificar si este paciente necesita este apoyo. Ayer yo se los decía, cuando un paciente, por ejemplo, obeso, llega a consulta, el médico tratante reconoce entonces los signos que pueda estar presentando esta persona. No solamente físico, porque lo ve elevado de peso, ¿verdad? Y otras cosas que durante la consulta esta persona va diciendo todo lo que tiene, ¿verdad? Se mandan a hacer entonces, bueno, primero entonces es identificar los signos y síntomas, lo que nosotros hacemos. Entonces la persona llega a consulta, te dice, bueno, es que yo estoy teniendo vómito frecuente, además de eso utilizo mucho laxante, es decir, la persona te va contando su historia, ¿verdad? A la luz de esa historia, es el médico tratante quien tiene el deber ético de activar la ruta y promocionar la ruta para mi paciente. ¿Vale? Activar la ruta para mi paciente. Entonces, es importante que el médico atienda cuáles son entonces las complicaciones que tiene mi paciente y poder derivarlo a los especialistas necesarios en la consulta. Derivarlo a psicología, derivar. Ahora, esto hablando del tema de la obesidad. Ahora, en el caso de un paciente de un trastorno de conducta alimentaria, ya el médico entiende a través de la historia, a través de lo que le ha referido, cuáles son estos signos y síntomas y activa o más bien le menciona la ruta al paciente para que el paciente se agregue entonces a la ruta y poder entonces pasar y hacerle no solamente transferirlo, sino hacerle seguimiento al paciente si efectivamente se está cumpliendo con la ruta o no. ¿Vale? O el paciente pudiera incluso él mismo, mira, decir, yo necesito ayuda porque creo de verdad que no tengo el control de estas acciones y necesito que por favor me transfiera a el área psicológica porque necesito ayuda. El paciente también lo puede expresar, ¿vale? Disculpa acerca de qué será el tema. El tema es precisamente de lo que estamos viendo, acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. Y ahí lo vamos a ver muchísimo más a fondo. Y vamos a discutir acerca del mismo. Pero es con una, obviamente no es clase, sino es algo más interactivo. ¿Vale? Entonces los recomiendo que lo veamos todo y que lo discutamos en nuestra próxima clase. El día lunes vamos a tratar lo que es el trastorno por atracón, ¿vale? Vamos entonces también, el día lunes no se puede perder la clase porque vamos a estar haciendo una división de grupos, grupo uno y grupo 2. Y a cada uno le voy a estar colocando una actividad diferente, ¿vale? Entonces voy a abrir lo que son unas subsalas en donde
lo voy a colocar de manera aleatoria y vamos a estar realizando esta actividad. Entonces, vamos a hacer la retroalimentación del video que les voy a mandar. El trastorno por atracón también lo vamos a ver a profundidad y vamos a estar realizando esta actividad de los subgrupos en el cual también vamos a aprender muchísimo, sobre todo si hay papitos, mamitas, especialistas en la salud y personas que quieran saber más del tema. Escríbele por favor, Liliana, a tu coordinadora o a tu coordinador, es decir, a la persona que te dio toda la información del diplomado para que te pueda agregar a los grupos, ¿vale? Entonces, chicos, no siendo más, la clase de hoy ha sido un poco más cortita, ¿vale? Sin embargo, creo que fue muy nutrida, fui muy concisa con lo que quería expresarles con la clase y nada, quiero saber si tienen alguna duda, alguna inquietud acerca de la misma o si no, pues damos por finalizada nuestra clase. Les sugiero que porfa se agreguen todos a los grupos porque voy a estar mandando este videito que quiero, de verdad, este cortometraje, bueno, no es un cortometraje, es un documental que quiero que todos vean y que conversemos el día lunes. Entonces, chicos, les deseo una muy feliz noche, que tengan un fin de semana enriquecedor y que nos veamos nuevamente el lunes con toda la actitud para seguir aprendiendo y seguir nutriéndonos de todo el conocimiento. No siendo más, muy, muy feliz noche, que descansen. Bye bye. Feliz noche. Feliz noche Gisette, feliz noche Liliana, feliz noche para todos los participantes.